Bueno, ¿quieres patitos? Fue noticia, aunque en esto del fútbol las noticias son volubles. El Mar renueva en el videomarcador del Sadar 2029 casi con la misma cláusula. Fue noticia en su momento del 1 de septiembre de 2024. Tiene su interés en tanto en cuanto el 31 de agosto fue el final del periodo de contrataciones de agosto, el mercado de verano. Luego hay uno de invierno. Pero el fútbol, como la vida, es acomodaticia y va fluyendo como un río. Y el fútbol cambia. Cambia, por ejemplo, la Champions y la Europa League, que de hacer grupos, como pues le ha pasado a veces a la Eurocopa o al Mundial, cosa que tampoco es tradicional. Si uno mira Eurocopas o Mundiales de posterior a la Segunda Guerra Mundial, puede encontrar cosas bastante curiosas en el formato de organización, incluso en el previo, como es la formulación de aquellos que optan a tener una candidatura en esos lugares, como es esos mundiales y Eurocopas, donde evidentemente no hay sitio para todos los equipos, como le sucede, por ejemplo, a la situación de las competiciones europeas respecto de lo que ahora es Conference, Europa League, Champions. Antes era la UEFA, la Liga de Campeones, la Recopa. ¿Cómo te clasificabas? Para la Liga de Campeones tenías que ser campeón de liga. Punto final. Por eso nos encontramos con que Maradona no jugó la Liga de Campeones con el Fútbol Club Barcelona. Porque estuvo en una etapa en la que la Real Sociedad ganó dos ligas a comienzos de los años 80 y le siguió dos ligas del Athletic Club. Con lo cual, no, pues no. Y cuando el Real Madrid ganaba ligas, pues podía ir a la Champions. Antes del 92, Liga de Campeones. Cuando las ganó el Barcelona, pues no. Y el primer año en el que se cambió esto, en el que hubo un segundo que pudo ir a la ronda previa, un partidito y de vuelta para poder entrar en lo que era la Champions, fue en 1997-98 y que fue el Athletic Club, cuando obtuvo el subcampeonato, el que obtuvo esa segunda plaza para poder optar a la Champions. La Recopa era cuando los campeones de Copa, por eso de Recopa, las competiciones nacionales equivalentes a la Copa del Rey. Pero claro, esto de competiciones nacionales pues también siempre resulta curioso. El Athletic Club tiene la Copa Coronación de 1902, aunque formalmente la Copa del Rey comienza en 1903. Luego en 1912 parece que hubo dos torneos, que sí le reconocían al D por una copa, la misma situación con respecto de la copa de 1937, en plena guerra civil, para Levante. Siempre hay su historia, su intrahistoria, como respecto de Osasuna, respecto de aquella conference a la que se clasificó. Pero en el fútbol español hay cosas muy raras. Muy, muy raras. Con el tema de la financiación, el presupuesto, el fair play financiero. Claro, el fair play financiero por el PSG, con el Manchester City y algunos otros clubes, con el tema del gasto. Alguna vez hemos hablado, pocas, porque no hay que centrar el tiro en esto del fútbol, pero a veces es interesante la idea de el techo de gasto, que sirve también para la política, para el nivel institucional, pero también para el fútbol, debería de bastar. El fair play financiero, el tema de los salarios, la masa salarial. Eh, pero cuando uno se lo salta, ¿cómo se reacciona? ¿Y cómo se juega respecto de auténticos truanes y piratas con equipo de fútbol? Ya el amigo Xavier Gandío ya comentó alguna vez con Caneda, con Gil y personajillos como este que trufaron en los años finales de los 80, principios de los 90
el fútbol español, equipos que tenían este tipo de personajillos en la conversión de clubes a sociedades anónimas deportivas, que resulta bastante indicativo del periodo histórico. Solamente 4 equipos se les impidió la obligación de convertirse en sociedad anónima deportiva, porque se tenía la idea de que los clubes eran un pozo sin fondo y que no respondían a nadie. Claro, el responder ante los socios, que son los propietarios del club, parecía como que era nadie. Recordemos, Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno de Zapatero, dijo aquello de que el dinero no es de nadie, el dinero público no es de nadie. Es por lo tanto curioso la obligación de, a partir de esos años, de que si usted era un club, bueno, en aquel momento los que estaban, pero si algún club que en ese momento no estaba en categoría profesional y alcanzaba posteriormente por méritos deportivos la categoría profesional, debía de transformarse inmediatamente en una sociedad anónima deportiva con propiedad de socios. Hay algunos clubes que lo solucionaron más o menos bien, como fue el caso de Leibar, otros que lo llevaron regular, como el caso de la Morevieta, y otros que les ha llevado por el calvario, como ha sido el Baracaldo, sin ir más lejos. Es algo que tiene sus facetas, tiene sus dificultades, y que no ha impedido la toma de poder por parte de Peter Lim en Valencia, el caso de ciertos chinos en el Español de Barcelona, Peterman, y luego el tema del indio en el Racing de Santander, Peterman sin indio en el caso del Alavés, pero también el asunto de Real Sociedad y de Osasuna, con ese asunto que hemos comentado alguna que otra vez respecto del hecho de que lo que funciona en San Sebastián está justo al contrario en Pamplona. Hay un muchacho con el que tengo afecto, que debatimos a veces en Twitter. Las mayores de las veces es un estercolero, lo que ahora es X, Twitter, con Elon Musk y todo lo que ha hecho o deshecho. Pero él comenta desde Cataluña, a pesar de que él es fan de la Real Sociedad, comenta que la Real es bueno que tenga socios, pero como abonados. Que sea un club, no. Que sea una sociedad anónima deportiva. En la voluntad, cosa que parece que el Endoiro lo tuvo más o menos en el Depor, Xavier, Cartillo es del Depor, la idea de tener atomizado el ámbito del accionariado, como una sociedad de accionistas. Esto cambió porque luego con la caída del Depor, incluso la situación crediticia, el ser comprado técnicamente por las deudas a través de lo que ahora es Abanca, que tiene el 75%. Sorprendentemente el propietario es el presidente, que es el presidente de Abanca y el presidente del Depor. Siempre hay sus dificultades, pero en principio esta situación en la Real Sociedad se mantiene. No hay un accionista mayoritario, todos tienen acciones relativamente repartidas, aparentemente. Y esto aparentemente impediría que ningún partido político tuviera mano para adquirir la Real Sociedad para ser espejo de su proyecto político en el territorio, en San Sebastián, en Guipúzcoa. Pero esa idea que evitaría que nadie, esa atomización y la incapacidad de subir de un 2-3%, creo que es la propiedad individual o familiar, no sé si se incluye el paquete familiar en el ámbito de la situación de ese 2-3% accionarial de la atomización, lo cual evidentemente puedes hacer de que las acciones las tenga el padre, los hermanos, la tía, el suegro, los sobrinos, toda la familia, y al final tengas un paquete mayor. Que es algo que podemos ver, por ejemplo, en el tema del Sevilla, con los del Nido metiéndose en líos, que si el padre que está quitado de la... Vamos, unos asuntos
en el tema del Sevilla, el tema del Betis, con el accionariado, por aquí, por allá, quién es presidente, quién no es el presidente, quién se pone, quién se quita. En Osasuna, teniendo los 4 equipos que son formalmente clubes, como son Osasuna, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid y Athletic Club de Bilbao, Athletic Club, Osasuna, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona, con la creatividad de la contabilidad y todo esto que hemos visto desde Bartomeu y Floreta en adelante, ¿es realmente un club de los socios? ¿O tiene accionariado por ámbito colateral? Incluso deudas de, algunos dicen 3.000 millones, otros dicen 5.000 millones de euros. Es, por tanto, vidrioso en el caso del Fútbol Club Barcelona. El Real Madrid, con la situación de quién se puede presentar para tratar de evitar que se pudiera convertir en un club estado a pesar de ser mediatizado por los socios. El Athletic Club, con el tema de los socios compromisarios para la asamblea, siempre tiene sus cosas. Y en Osasuna tenemos ese asunto relacionado de que para evitar que un rico Gelchale pueda venir con pasta y comprar las acciones de Osasuna y convertir a Osasuna, que lo fundó, entre otros, Fortunato Aguirre, miembro de Napar Burubachar, fusilado siendo alcalde de Lizarra Estella, para que un Gelchale no pueda poner la Icurriña de Briguer, convertirlo en club proveedor del Athletic Club o de la selección de Euskadi, todavía peor. O hacer partidos de la selección de Euskadi en el Sadar. ¿Cómo puede ser? Eso es horrible, la perspectiva. Hace llorar a Jesús. Y a San Fermín. No puede ser. ¿Y cómo se evita? Siendo un equipo de socios. Por eso resulta curioso lo que en San Sebastián, para evitar la penetración de los malvados políticos, que sea una sociedad de accionistas, y en Pamplona, para evitar que alguien pueda con su dinero comprar el club, que sea un club de socios. Es la idea de que jamás va a haber una mayoría de socios Gelchale. Imposible. O Gelchale con gente de Bildu, que se convierta en una mayoría nacionalista vasca en la masa social de Osasuna. No, imposible, no puede ser. Siempre hay esa tensión territorial en el ámbito vizcaíno-navarro. Algunos lo inducen respecto de la idea de que cualquier club que no sea el Athletic debe ser enemigo del Athletic Club. Y el Athletic sabe perfectamente lo que compra, y en principio esa filosofía plasmada en el año 72 con la creación de Lezama, aunque Osasuna también tiene Tajonar. Donosti, la Real Sociedad, también tiene su cantera. Incluso el Eibar y el Alavés pues también tienen la suya. Intentan captar talento joven para categorías inferiores, lo cual en su momento pues fue algo que los clubes tenían, otros no. Mareo, una cantera de Mareo respecto del Sporting de Gijón, lo cual también lo hace especial. La Masía, el caso del Fútbol Club Barcelona. El Madrid también tiene, pero es difícil, muy difícil. Ha habido alineaciones esta misma temporada con solamente Carvajal. Incluso encontraremos alineaciones del Real Madrid sin españoles, el equipo que supuestamente representa a España. Lo mismo que también podríamos encontrar en algún momento de seria estrechez de jugadores catalanes, siquiera españoles, siquiera surgidos de la Masía, a pesar de luego la explosión que ha venido posteriormente con varias generaciones que parece estar saliendo bien y que tienen una capacitación importante. Si hay un club que pueda tener esta situación a nivel internacional fue el Ajax de Ámsterdam, como ejemplo. Y tenemos jugadores como el tema de Aimar Oroz, que junto con otros han sido especulados para el Athletic Club. Esta
esta situación respecto de los jugadores de fútbol, si tienen cláusula, si no tienen cláusula, si tienen contrato en vigor y hasta qué año. El tema de negociar, que en principio, aunque es un chiste, en principio solamente se puede negociar con un jugador de otro equipo cuando está en modo agente libre. Cuando tiene esa libertad. Tienen los agentes esa limitante, pero todo el mundo se la salta y parece que esas leyes no se cumplen. Lo mismo que tenemos el asunto de la financiación, el tema de los ingresos. El tema de los ingresos es importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué es importante para los clubes? ¿Los socios, los abonados? Los que puedan estar en el entorno del estadio en el partido consumiendo, viendo en ese ámbito urbano. ¿Es realmente ahora tan importante como lo fue en el pasado tener un club de primera división para una ciudad, teniendo en cuenta que los horarios que se ponen en buena medida televisivos pueden estar inferidos por público internacional de fuera de ese estado? Que se pongan partidos a ciertos horarios intempestivos para el público español, pero buenos para el público de otras latitudes que puedan ser mejor postores a la hora de ser espectadores de esos partidos. La idea de llevar partidos a otros lugares, por ejemplo Miami, aquel Barcelona-Girona, Girona-Barcelona. ¿Por qué? Porque a través de los hermanos Guardiola había cierto control, a través del Manchester City, del Girona, y por tanto había disponibilidad desde las alturas de negociación a través de Tebas para llevar ese partido a Miami. Pero claro, los aficionados barceloneses, catalanes, de Fútbol Club Barcelona, de el Girona, teniendo en cuenta de que en principio en la liga solamente hay dos partidos, uno en Girona, Montilivi, y otro en el Camp Nou, bueno, ahora en Montjuic, solamente tienen un partido, que se enfrenten entre ambos, uno en la casa de uno y otro en la casa de otro. Quitárselo al abonado, al socio del Girona y del Fútbol Club Barcelona, es un impacto que sea aceptable. Claro, tenemos el ámbito de la relación con las pretemporadas. En hilo tempore, cuando había evento internacional, Eurocopa, Mundial, Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos, curioso, porque hasta hace no mucho eran los menores de X años, la selección sub-21. Luego se amplió para que fueran los menos de 23 años. Luego se amplió para que pudieran ir 3 personas de más de 23 años. Por tanto, estas personas que pudieran encadenar Eurocopa, Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos son en año que no es mundial, no tienen luego vacaciones. En teoría, como digo, en esa etapa cuando eran los sub-21, y por tanto no aplicaban a las primeras plantillas en buena medida, porque los sub-21 en buena medida no jugaban en los equipos de primera línea. Ahora muy raro. La temporada terminaba un poco antes. Se jugaban partidos entre semana, en miércoles, para ir achicando espacios y hacer posible que la temporada, en vez de terminar en junio, terminara en mayo, a finales de mayo, en la última semana de mayo, para dar un plazo de recuperación para aquellos que jugaran en lo que era el torneo internacional, y dar posibilidad de empezar en julio, segunda mitad de julio, finales de julio, la pretemporada, un poquito a poco, ir engarrasando para ir dando los torneos de pretemporada en agosto, Teresa Herrera, Ramón de Cajanza, y algunos otros que había, torneos ligados a, por ejemplo, a Estenagusía, en Bilbao, presentación de algún torneo unipartido, como era el Gamper, Santiago Bernabéu,
Por tanto, era una situación que se amplía, que era amplia. Pero, ojo, cuidado, claro, en este año hemos visto final de Champions, final de Liga, luego el tema de la Eurocopa, Juegos Olímpicos y el inicio de la temporada a mediados de agosto. Un mes de pretemporada. No ha habido prácticamente tiempo para partidos y seguro que a muchos se habrán despistado y habrán visto dónde está el Teresa Guerra, dónde está el Gamper, dónde está el Carranza, que ya no se llama Carranza. Por tanto, incluso en Nino Tempori hace parece una barbaridad de tiempo, se hacían giras en otros países para ocupar este espacio en donde se ganaba dinero con sponsors internacionales, partidos en Las Vegas, en Miami, en Texas, en Japón, en Tailandia, en lugares internacionales donde estos equipos que han ampliado afición en otros lugares del mundo, pues les daban un poquito de carnaza para que se sintieran ahí inferidos en la afición. Pero es eso, no hay espacio-tiempo suficiente para esta situación internacional. Y los jugadores juegan muchos partidos, las plantillas tienen que ser amplias, pero el fair play financiero lleva a limitarlas, la masa salarial es un importante limitante. Y luego, evidentemente, nos encontramos con situaciones horribles, como esta situación en la inscripción de jugadores, en donde hay equipos que se las han visto y se las han deseado para inscribir jugadores y tener una plantilla más o menos decente o presentable, porque hubo momentos en donde los jugadores, a punto prácticamente de llegar a la primera jornada, equipos que tenían 15 jugadores, lo cual no da prácticamente ni para un equipo de 11 con los suplentes, porque recordemos, todavía, bueno, antes de la pandemia se podían hacer 3 cambios, pero todavía se pueden seguir haciendo 5 cambios. Con lo cual eso significa que no podían hacer los cambios que permitiría el reglamento. Y estamos hablando de equipos de primera división. En principio, como digo, el Athletic Club busca jugadores vascos o formados en Euskadi. Tenemos una situación ligada a este concepto, evidentemente Euskadi Sabinian, con Z, que es un concepto interesante, el país de los vascos. Robert Navarro parece que va a cumplir el camino que han hecho algún otro, de ir a un equipo tercero, como es ir a Mallorca, para inmediatamente después fichar por el Athletic, como ha pasado con Gorosabel, que ha ido un año al Alavés para ir después al Athletic. Es esa cláusula anti-Athletic histórica que ya pasaba en los años 90, respecto de no poder fichar jugadores que se sabe perfectamente que van a acabar en el Athletic, porque el Athletic solamente juegan vascos. Y es un problema, porque los otros saben el juego, saben perfectamente cómo funciona el asunto. Le pasó al Barça cuando le ficharon a Neymar con esos 222 millones de euros. El resto de equipos sabían perfectamente que el Barcelona tenía 222 millones. Pudieron fichar a Mbappé cuando estaba en el Mónaco. Y la directiva del Barça, tan preclara, decidió no ficharle. Y ficharon a Coutinho y luego a Dembélé. También han salido. ¡Qué maravillosos fichajes! ¿Qué hubiera sido el Barça de haber fichado a Mbappé al Mónaco? ¿Cómo hubiera sido esa plantilla? Es fútbol ficción, pero a veces es bonito hacerlo. En el caso de Aimar Oroz, lo mismo que otros que parece que tienen la idea de jugar en el equipo de su vida y está muy bien. Y eso lleva a Oyarzábal y a Nico Williams. Pero antes, sobre todo, la carrera que parece que ya está seguro, que va a terminar en Atlético, como puede ser Iñaki Williams, Muniain, que parece que no le fichan en el River Plate, como Guerrero, y muchos otros One Club Man, que hacen de su equipo, como Francesco Totti, en la Roma, a diferencia de otros que piensan que, ojo cuidado, que usted podría ser una leyenda, ganando Champions, ganando torneos, ligas, una barbaridad. Recordemos, ¿la quinta del buitre es mítica para el Real Madrid?
Sí, ¿verdad, no? ¿Qué títulos ganó la Quinta del Buitre? Recordemos, no ganaron ni una Champions. Ni una. Los Galácticos. Los Mbappé de la época. Beckham, Figo, incluso Laudrup, que se sumó. Roberto Carlos. Un Madrid de ensueño, redondo. ¿Qué títulos ganó? Frente, por ejemplo, al Barça de Messi. ¿Qué títulos ganó la Quinta del Buitre o los Galácticos del Real Madrid? Y son gente que está recordada como una época dorada. Respecto del Madrid de Ancelotti y de Zidane, ganando 4 de 5. O todas las Champions que han ganado en los últimos años. Respecto de otras alineaciones míticas, que son gloriosas para sus clubes. Para el Fútbol Club Barcelona, de la época del Dream Team, de Johan Cruyff. ¿Cuántos ganaron? ¿Cuántas Champions ganó aquel Dream Team de Johan Cruyff? Una, la de Wembley. Pero está recordado. Por tanto, más allá de esta situación respecto de los jugadores, que les digas, si quieres ganar, tienes que irte a otro club. Si quieres ser una persona que gane títulos, igual debes irte al Real Madrid y no al Barcelona. Si quieres ganar dinero, pues igual debes irte a China, que parece que ya no está de moda. Podías irte en la época de Beckenbauer o de Pelé, se iban a Estados Unidos, al New York Cosmos, por ejemplo. Ahora parece que hay que ir a Qatar o a Arabia Saudí, donde dan plata. Gabri Veiga fue ejemplo claro de destruir una carrera siendo joven, desapareciendo de la selección española, pero ganando un dinero, una morterada de dinero, con lo cual eliges o fútbol o plata. No es las dos cosas. Y si quieres las dos cosas, debes sacrificar plata por tener una carrera prolífica. Y si eliges una carrera prolífica, puedes elegir títulos o puedes elegir corazón. Y si eliges corazón, puedes recibir un dinero muy superior a lo que puede elegir cualquier profesional de otras profesiones en esa ciudad en la que vives. Y ser alguien muy especial, muy querido. Recibir mucho dinero. No tener muchos títulos. O puede que ninguno. Pero una decisión de estar donde te gusta, con tu gente, con un proyecto deportivo que te lo creas, es algo que puede servir para algunos jugadores de la Real Sociedad, algunos jugadores de Osasuna, algunos jugadores, prácticamente todo se puede decir, del Athletic Club, sobre todo los surgidos de la cantera de Lezama. Por tanto, el tema de Aimar Oroz es un tema bien interesante, que es loable, pero tiene una cara B, como es el hecho de que la cláusula sea 30 millones frente a 28, una cláusula mínima. Sabemos que se negocia, sabemos que ha habido oportunidades de algunos jugadores que de cara al público dijeron jamás, 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 never in the life voy a fichar por ese club de Bilbao, porque no lo voy a hacer. Porque es como el Real Madrid de los clubes vascos. No tanto a veces. Hay temporadas mejores, temporadas peores. Ahora pareciera que la Real Sociedad está mejor. O en algunos momentos lo ha estado. En algunos momentos ha sido el Athletic. Una dualidad que también Osasuna ha tenido su presencia en la Conference. Se la ganó sobre el terreno de juego y nadie debió buscar quitársela. Por ningún medio. Y por tanto, esa situación con jugadores, afición, competiciones, también europeas, es un mix que cada vez es más raro. Y por tanto es loable todos esos equipos y jugadores que buscan esta excelencia, esa comunión que se antoja tan difícil en el fútbol contemporáneo. Pero por otro lado, el mantenimiento de esa ficha y de esa cláusula y de esa situación permite aún pensar que pueda seguir siendo viable el fichaje de Aimar Oroz para el Athletic, lo mismo que algunos del Fútbol Club Barcelona siguen soñando con Nico Williams fichando por el Fútbol Club Barcelona en la próxima temporada, en el próximo mercado de verano 25-26.
El fútbol en buena medida está hecho de sueños, de pasiones, de emociones. Y no se puede quitar. No se deben quitar. Lo cual, evidentemente, también tiene números, dinero, racionalidad. Y una cosa y otra siguen conformando esas dos almas del fútbol actual. Por lo tanto, hay que verla por esa dualidad. La renovación de Aimar Oroz por Osasuna. Sí, para 2029. Sí, con 2 milloncejos más. Lo cual no le quita del radar de poder acabar en algún momento en el Athletic Club, sea de manera directa o de manera indirecta. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.